Vamos a leer la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Gloria al Señor, vamos a estar atentos. Y bueno, vamos a continuar con el tema de esta mañana. Hoy teníamos día de familia y vamos a continuar hablando de consolidando mi familia. En la segunda parte, esta hora, en el nombre de Jesús. Quiero leer pues en el nombre del Señor. Voy a leer desde el verso 11 para tener un poquito de más contexto. Y Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Por favor, tenga la amabilidad de sentarse. Recuerdo una sola cosita. Bueno, el martes culto misionero Rayos de Luz. Amén. De las hermanas Dorcas, este es un culto para todos. Recuerde que el culto no tiene diferencia, es simplemente quien lo dirige, pero el culto es para el Señor. Gloria a Dios. Mañana tenemos la primera ya clase formal con el hermano John Calderón. Entonces, desde las 6 de la tarde comienza. Vamos a procurar ser puntuales, porque pues quien llegue tarde pues va a perder perder la instrucción, la parte que irá a dar el hermano en la parte introductoria, a los hermanos de piano y ¿qué más es? Y guitarra. Piano y guitarra mañana a las 6 de la tarde, es de 6 de la tarde a 7:30, solamente 1:30. Termina la clase de los que van a aprender piano y guitarra, y continúa la clase de técnica vocal de 7:30 a 8:30 de la noche. Y el sábado continúa la clase a las 5, ¿es? Cinco a 6:30. Entonces los días sábados es 1:30 para batería y bajo. Entonces, que no se nos quede ninguno de los que se inscribieron. Y si hay alguno interesado en aprender, pues véngase. Amén. Necesitamos disciplina, puntualidad y querer y anhelar servir a Dios. Si usted se prepara, Dios te puede dar el espacio para que lo use poderosamente. Porque le estamos pidiendo a Dios que nos levante un grupo de alabanza, una banda completa, que no solamente cante, sino que ministre. Amén. A mí me gusta el cántico, la alabanza, pero no cantar solamente, sino que Dios esté ahí. Que se sepa que Dios está ahí, que se está agradando, que Él está recibiendo la alabanza del pueblo. Eso es grandioso. Amén. Bueno, continuamos ahora sí en el tema. No vamos a dar más anuncios. Y vamos a seguir entonces consolidando mi familia en el contraste. Ya hablamos esta mañana de la tarea, de lo que significa consolidar, que es fortalecer, que es afirmar, que es establecer, fortalecer nuestra familia, y que pesa sobre los hombros de los padres ese trabajo a la hora de la formación de los hijos, de la educación de los hijos, y que no se trata solamente de ponerles un techo, de ponerles educación en una institución y alimento, sino que hay que hacer más que eso.
y es lo que cuesta, y lo que cuesta son las relaciones, es el trato del uno con el otro. Ahí ese es el trabajo duro, porque siempre habrán fallas de uno y de otro lado, y se van a notar, y esas harán que se manifieste algún descontento en uno o más miembros de la familia, y eso provocará que de alguna manera haya un conflicto, y ahí es donde tenemos que gastar. ¿Por qué? Porque es saber que Dios nos dio la responsabilidad de darle cuentas, porque no fue solamente que elegimos una pareja o que nos eligieron y que nacieron unos hijos y que ya lo estamos tratando de educar y ya, sino que un día de lo que hayamos hecho, porque la Biblia dice, de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, le vamos a dar cuentas. Así que yo, desde que me convertí al Señor, Dios me daba una visión. Desde el día que me convertí, Dios me dio una visión, y es que tenía que ser luz, porque en la experiencia que viví, de pronto ya la conté, cuando estaba arrodillado, empecé a tener una lucha, porque yo sabía que uno se arrodilla y debe cerrar los ojos para orar, porque yo pasé al altar, aquí a la plataforma, ahí a entregar mi vida al Señor. Y pues no era una cosa así tan iluminada como esta, pero yo cerré mis ojos, y a medida que yo oraba, yo sentía la presencia de Dios, y me empecé a percibir que yo tenía los ojos abiertos, porque yo estaba viendo una cosa muy clara, una luz muy, muy fuerte. Entonces yo trataba de apretar más los ojos para mantenerlo, porque yo dije, no, yo ¿cómo estoy orando yo con los ojos abiertos? Si uno debe orar es con los ojos cerrados, y no, entre más procuraba hacerlo, más iluminado estaba todo. Así que en medio de esa visión, Dios me enseñó que la vida en Él es una vida en luz. Que cuando usted llega a Dios, sale de la oscuridad para encontrarse la luz, aquella que dice el escritor, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa luz que vino a este mundo y que hizo una obra, y que hoy está el Espíritu de Dios por medio de la palabra para llegar y seguir transformando vidas. Gloria al Señor. Desde ahí entendí que tenía una responsabilidad, no solamente de la salvación mía, sino de la salvación de otro. Y pues yo ni en ese tiempo no estaba pensando en casarme, no estaba pensando en nada, en tener novia, porque de esa vida había salido, de una vida del mundo agitada. Estaba muy agradecido porque Dios me había salvado, y pues no estaba pensando de verdad en más cosas materiales, porque yo tenía claro que si mi enfermedad que tenía me iba a matar, que iba a morir temprano. Pero como Dios es bueno, Él le agradó salvarme y sanarme, gloria a Dios, y me dio una familia, pero también me dio una tarea que no comenzó años después, sino que Dios la inició desde el día que yo me bauticé. Yo ya empecé a predicar, a hablar, a enseñarle la palabra a la gente. Yo no sabía ni dónde estaba la primera de Corintios ni la segunda, pero yo sabía que Jesucristo era el Salvador, y eso era suficiente, y sentía ese gozo de la salvación.
Y entonces de ahí en adelante, al pasar el tiempo, yo siempre me veía con una gavilla de trigo, porque cuando los hermanos ponían hacían ese arreglo para los cultos, tanto de las dorcas como de los jóvenes, que a veces ponían una gavilla, ponían cosas así, yo me veía en el día final, cuando veía esa imagen, y me veía en el día donde estaba frente a Dios, y yo me veía con una gavilla de esas así llena, un manojo grande, presentándoselo al Señor y diciéndole: estas son las personas, las almas que tú me diste, y aquí te traigo mi gavilla, mi ofrenda. Gloria a Dios. Por eso el Señor me ha hecho que me esfuerce por ver una iglesia que tenga ese sentir, que no solamente de pasar la vida y de gozarse, sino que tenga una proyección, que usted se vea en un futuro, que usted se trace una meta, pero esa meta sea Dios. Porque hay muchas metas en este mundo y está bien soñarlas, y está bien hacerlas, y está bien prepararse, pero que todo eso sea para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Que donde Dios te ponga sea para dar testimonio, sea para servirle a Él. Bendito el Señor. Porque veo en la palabra que de alguna manera llegarán momentos en que no es fácil hacer la tarea, en que se encuentra uno con una cantidad de situaciones que como que no lo dejan visualizar aquello para lo cual Dios lo llamó y Dios lo está preparando. Pero ahí entonces está el Señor con la palabra, ahí está el Señor con la iglesia. Amén. Porque Dios siempre levanta gente en la iglesia para ayudar. Gracias por los que ayudan. Amén. Usted debe ser una persona que ayuda. Amén. Que te propongas ayudar. Que no sea solamente ir al culto, saludar a algún hermano, sino: ¿yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Porque Dios sí tiene un propósito con tu vida. Dios quiere bendecirte. Gloria a Dios. Él quiere fortalecerte. Así que la tarea de cuidar los hijos, la familia, porque es que ahí es donde nos movemos. La vida entera uno la pasa ahí, con la gente de la casa. Y si sale y pasa una cantidad de horas, vuelve a llegar ahí. Y ahí es donde está todo el movimiento. Entonces la vida cristiana no se vive aquí, aquí se recibe para salir allá. Pero uno no puede determinar la espiritualidad en el culto. Por eso es que yo he tratado de enseñar siempre algo, y es que la gente no honre el salón. Eso lo he procurado hacer porque yo lo entendí. Que la gente no le rinda culto al salón. Porque uno todavía escucha gente: uy, no, ¿cómo van a hacer eso en la casa de Dios? Porque antiguamente se le dio honra, porque ese era el culto judío, dale honra a la casa. Esa era, había que darle honra. Si una persona entraba a la casa de Dios, al templo antiguo, al único templo que había, y no cumplía con las normas, se podía morir. Entonces todo el Antiguo Testamento habla de esa única casa, pero que en el Nuevo Testamento representa a Cristo,
que es el perfecto tabernáculo, no hecho de los hombres, sino venido del cielo. Amén. Pero ese Dios hizo ahora de un pueblo que lo llama iglesia, hizo la morada de él, y el Espíritu Santo mora en las personas, no en el templo. Gloria a Dios. Para que la conciencia de Dios no se limite solamente al culto aquí. Bueno, silencio, silencio. Pero si los niños lloran, déjelo que lloren. Sí, porque no, que aquí en la casa de Dios no, es que la casa es esta. Conciencia de cuál es la casa. Cuando yo soy consciente de cuál es la casa, entonces yo salgo de puerta para afuera y estoy en la calle y estoy en el trabajo y estoy donde quiera que esté y sé que soy casa de Dios. Amén. Entonces el culto mío se tiene que trasladar porque yo soy un culto movible. Amén. Este es un culto que se mueve. Yo donde quiera que estoy, siempre mi vida será para honrar a Jesús. Gloria al Señor. Y eso debe pasar en la casa, pero no sé por qué en la iglesia es donde hay bendición, en la iglesia es donde uno es santísimo, y en la casa se vuelve otra cosa. Se comporta de una manera totalmente contraria a lo que se vivía en la iglesia. Allá en la iglesia brincaba y hasta hablaba en lenguas, y ahora aquí habla por cosas, palabras fuertes, hasta groserías, hasta vulgaridades. Y eso afecta las relaciones entre nosotros. Y eso afecta las relaciones entre las personas con las que compartimos. Entonces hay un peso muy grande de poder gastar, y es decidir que yo soy cristiano, decidir que necesito de Dios, decidir que aunque procure ser lo mejor posible, siempre tendré momentos en que me equivoco. Y entonces, si yo me equivoco, tener el valor civil de agacharme. Lo que cuesta, eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta, reconocer la falta, reconocer el error, porque la soberbia del hombre lo mantiene así erguido arriba, no lo deja bajar la cabeza ante la persona. Entonces el que se equivoca es el otro, y uno siempre mantiene que es perfecto, y la gente dice: no, pero ¿por qué mi mamá? ¿Por qué mi mamá comete el error pero no reconoce? Porque hay algunos padres que nunca se han equivocado frente a los hijos. Nunca. Solamente los hijos se equivocan y el padre no. Ese es un error. Necesitamos reconocer que fallamos, pero eso de doblegar la cabeza. Te voy a presentar un contraste entre la vida de Elcana y Ana, su esposa, y aunque era una familia muy difícil en la que vivió ella, y la familia de Elí y sus hijos. Este párrafo que está aquí a partir del verso 12 habla de dos familias, y versículo a versículo mete la historia del uno y mete la del otro. ¿Qué busca la palabra del Señor? Pues poner de relieve el ejemplo de dos familias, una muy afortunada, una que nació con un destino claro, una familia que sobre ellos reposaba una bendición de Dios perenne por siempre. La familia de Elí venía del sacerdote Aarón, de uno de los hijos de Aarón. Así que ellos, Dios les dijo
que el sacerdocio era por derecho perpetuo, o sea, era nacer de uno de ellos y ya era sacerdote. Allá no se tenía que perseguir un sueño de ser, era que quien naciera de esa familia era un sacerdote. Pero el contraste de esta familia de Elí con la familia del Cana es que el Cana era un hombre, así como cualquier hombre ordinario, en un tiempo de una vida espiritual muy escasa, porque la Biblia, cuando relata la historia de Samuel, del libro, hay una cosa que se vivía en ese tiempo que lo relata el libro de los jueces, y es en dos oportunidades, a mitad del libro y al terminar el libro de los jueces, dice: y el pueblo hacía, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así vivió Israel una cantidad de tiempo, y era el pueblo de Dios, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Y al Cana le pareció bien tener dos esposas, porque ese era el momento que estaban viviendo ellos. Entonces él se consiguió dos, y la una se llamaba Penina, y esta mujer concibió rapidísimamente hijos de él y tuvo varios hijos. Pero él tenía una preferencia especial. Él amaba a una sola mujer, porque lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Dios hizo a un hombre para una sola mujer y una mujer para un solo hombre, así. Pero el hombre toma sus decisiones, y este la tomó. Pero en esa casa, este hombre tenía temor de Dios. Él iba a cumplir con su culto, con sus ofrendas, con sus sacrificios al tabernáculo, que estaba en un lugar llamado Silo, que no se puede ubicar geográficamente dónde quedaba, pero había un lugar en la tierra de Canaán, en la región de Judea, donde estaba Silo, y allí había el tabernáculo. Y hubo un encuentro entre la familia del sacerdote con este hombre, porque el sacerdote, su familia, sus hijos, eran los que estaban encargados allá en el tabernáculo, en el templo, de recibir las ofrendas, de recibirle los sacrificios a los que se presentaban allí. Y cada año, esta familia iba cada año. La ley había mandado que era 3 veces que se tenía que hacer esa peregrinación para hacer las fiestas al Señor. Pero ellos iban una vez al año. Y esta mujer, Ana, usted conoce la historia de Ana, pero yo voy a hacer un breve resumen de ella. Ana era muy amada por su esposo, muy consentida por su esposo. De hecho, los detalles para ella eran notorios. La misma comida, la porción para ella era mejor, pero ella estaba triste, porque la honra en esa época, para una mujer, la honra de una mujer no era tener un gran esposo, era tener hijos. Esa era la honra de una mujer en el antiguo tiempo. Pero ella no tenía hijos. En cambio, su rival, la otra esposa, porque eso era legal en esa época, fue legal que tuvieran así 2 esposas. La otra la humillaba, la ridiculizaba, porque tenía hijos, y ella vivió con esa pena, con esa tristeza. Iba y venía, cada año iba y venía, hasta que en un año decidió
romper las normas del culto judío, porque el culto judío era llevar una ofrenda de artículos, de cosas o de animales y presentarla, y esa era la ofrenda. Pero esta mujer fue con el esposo y presentaron la ofrenda, pero ella decidió cambiar la regla y se fue otra vez, y se fue solita, y se fue allá al templo y se quedó afuera porque no se podía entrar al templo. Recuerde que eso no era permitido, solo los sacerdotes podían estar allá. Así que ella se quedó afuera y allá se humilló y se tiró a tierra, al piso, y allá ni siquiera hablaba, allá gemía por dentro. Y el sacerdote Elí, dice la Biblia, que él estaba en el templo, en el tabernáculo, y él vio a esa mujer, y entonces le pareció como extraña la actitud de esa mujer, y se quedó mirándola así, y dice: ay, esta mujer, una mujer borracha aquí, uy, qué cosa tan terrible, uy. Y hasta que la llamó y la levantó y le dijo: oye, mujer, deja que te pase la embriaguez que tiene. Porque eso es lo que le dijo: digiere tu vino. Deja que te pase la embriaguez que tiene y vuelva para que traiga la ofrenda. Y la trató de una mujer impía, de una mujer que estaba haciendo las cosas mal. Mire, y te voy a empezar a ver el contraste. Él sí estaba en una posición de donde estaba supuestamente en contacto con Dios. Él era el hombre, él era la persona que había sido elegido por Dios en ese momento de la historia para llevarle las ofrendas y el culto a Dios, y tenía una familia. Tenía 2 hijos. Según el versículo 3 del primer libro y del capítulo 1 de Samuel, se llamaban Omni y Fines. Eran los 2 hijos de Elí. Así que este hombre tenía todo, no le faltaba nada, tenía una posición, tenía respeto. Él era el hombre de Dios. Pero había otra familia donde faltaba ¿qué? La comprensión, donde faltaba el entendimiento, donde había riña, donde había pelea, donde había disputas. Pero un miembro de esa familia decidió cambiar la historia de la vida de ellos. Ana decidió que la vida no debería seguir así, porque ella entendió: si es a Dios a quien vamos a buscar, si es Dios el que nos ayuda, ¿por qué mi vida debe seguir año tras año de la misma manera? ¿No te suena algo? Si usted tiene al Señor, si usted ha venido buscando a Dios, pero en su casa hay situaciones y hay alguna situación difícil, ¿por qué no cambiarla? Gloria a Dios. ¿Por qué no dejar que Dios se manifieste y Él haga algo? Así que esta mujer allá tuvo que aguantarse al sacerdote. Imagínense, le dice: eres una mujer impía, mala. ¿Quién sabe cuál será la situación tan terrible que tienes en tu casa? Tú eres una mujer impía. Pero él no se daba cuenta que el que estaba diciendo que esa era impía, lo que él hacía y lo que estaba pasando en la familia de él eran obras impías. Así que el impío era otro. ¿Por qué? Porque él se confió en que él era un gran sacerdote, que él era el elegido de Dios. Por eso nosotros no podemos descuidarnos y quedarnos en que yo ya me bauticé, en que yo ya recibí el Espíritu Santo, en que yo soy de la iglesia, en que llevo tantos años sirviéndole al Señor. No podemos confiarnos de eso, porque puede ser que en algún momento resultemos haciendo obras impías.
obras que no le agradan a Dios. Y eso pasó con Elí. Ana tiene que hablarle al sacerdote, porque el sacerdote la confrontó fuertemente y le dijo: levántate de ahí y quiero que te retires de ahí, porque estás ofendiendo la casa de Dios. Estás en un lugar de santidad y aquí tiene que vivir la gente santamente. Retírate. Y ella le dice: no, tu sierva no está embriagada, tu sierva tiene aflicción del espíritu. Tu sierva lleva una carga y he venido delante de Jehová, el Dios de Israel, a suplicarle que me ayude, que tenga misericordia y que obre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque ella no podía tener. ¿Cuál era la petición de ella? Ella no podía tener hijos. Y entonces Ana le decía a Dios: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de su sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa era la oración. Y así que ella tiene que decirle al sacerdote de Dios la situación que tiene y qué era lo que estaba pidiendo. Y el sacerdote le dijo: bueno, que sea Dios el que haga la obra, el que te otorgue, y vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Gloria a Dios. Ahora encontramos que Ana, Dios la visitó y le dio un hijo varón, conforme ella lo pidió. Pero Ana fue firme en hacer lo que le pidió a Dios. Le dijo: dame un hijo varón y yo se lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y cuando tuvo el hijo varón, era el único hijo que tenía, no se aferró a él. ¿Sabe por qué Dios a veces no nos puede bendecir? Porque cuando le pedimos algo a Dios, nos aferramos a lo que Dios nos da y pensamos que si nosotros mismos no lo cuidamos, se nos puede ir. Entonces nos aferramos a un trabajo, nos aferramos a una profesión. Hay gente que se aferra a una promesa. Yo he conocido a gente sirviéndole a Dios, solteros sirviéndole a Dios, impresionantes, y se casan y se murió. Se aferró al matrimonio, pero no puede ser que una bendición de Dios a mí me separe de él. Una bendición que proviene de Dios debe acercarme a él más, no al contrario. Entonces por eso Dios, hay gente que le ha pedido que déjeme la casa, déjeme el carrito, déjeme el negocio, y Dios no le puede dar el carrito, porque Él sabe que si le entrega el carrito, lo abraza tanto que se queda con él y se olvida de Dios. Pero Ana no se aferró a su hijo, a su único hijo. No se aferró, sino que empezó a criarlo y empezó a cuidarlo. Y cuando se llegó el año, la hora de irse para el templo, Elcana, con su costumbre religiosa, dijo: nos vamos, mijita, porque hay que celebrar el culto. Y ella dice: no, yo no voy a subir en esta ocasión, me voy a quedar. ¿Por qué? No porque no quisiera adorar a Dios, no porque no quería ir, porque Ana entendió que había un culto más profundo, más grande, el culto que se celebra del corazón a Dios.
no el culto ritual, porque el culto que hacía su esposo era el ritual, era el de llevar animales y presentarlo mejor, pero así como iban allá, volvían otra vez, y el conflicto iba hasta allá y volvía otra vez a la casa. Pero ella entendió un día que fue a la presencia de Dios y la paz le llegó a su corazón, le llegó a su casa, porque se encontró con Dios. Usted debe procurar, hermano, amigo, si usted ha venido a culto y quiere buscar a Dios, debe procurar que las cosas en tu casa no sigan igual. Amén. Que no siga igual. Ella se quedó cuidando al niño y le dijo a su esposo: yo voy a volver a Silo cuando destete el niño, que se daba más o menos a los 3 años o más, o 4 años. Era el tiempo de destetarlo. Voy a volver a Silo y voy a ir a cumplirle a Dios lo que le prometí. Y cuando llegó el tiempo, Ana se fue para Silo, del sitio donde estaban, y llegó allá y habló con el sacerdote y le dice: mire, Elí, por este hijo yo oré a Dios, yo estuve aquí y Dios me concedió la petición, y ahora traigo a este pequeño para presentarlo aquí y lo voy a dejar aquí. Y se lo entregó a Elí, y Elí tuvo otro hijo, uno adoptado. Elí tenía sus 2 hijos sacerdotes, pero ahora le entregaron un pequeñín ahí. ¿Cómo sería la situación de Ana para desprenderse de su hijo? ¿Por qué? Porque es que seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios cuesta. Aleluya. Por eso David dice: yo no quiero hacer ningún sacrificio, no quiero darle a Dios ningún sacrificio, nada que no me cueste. Si usted quiere servirle a Dios, si usted quiere tener un hogar bonito, si usted quiere que las cosas marchen, eso cuesta. No solamente cuesta ir al trabajo, porque eso usted lo hace. Ir a hacer mercado, eso usted lo hace. Llevar a los hijos al colegio, buscarle lo mejor para ellos, eso usted lo hace. Pero hay otra cosa que quizás no estamos haciendo, que hay que incluirla en el presupuesto de la vida, y en este caso de la vida espiritual y de la vida social y de la vida de nuestra familia. Hay que incluir el presupuesto de Dios para nuestra casa. Amén. Y lo dejó y se fue. Yo creo que Ana lloró. A ella le costó, pero tenía una satisfacción de hacer las cosas. Y bueno, el niño crecía. ¿Y sabe qué hacía Ana? Todos los años Ana iba. Siguió yendo al tabernáculo de reunión. Y en el tabernáculo de reunión, ¿cómo serían los días para Ana? Con esa ansiedad iba por 2 cosas. Iba a adorar a Dios y a llevarle la ofrenda, pero iba a ver a su hijo. ¿Cómo estará mi pequeño? Y ella cosía una túnica, hacía una túnica ella. Y cuando iba a Silo, llevaba su túnica, el vestido para su hijo, y se lo entregaba. ¿Cómo sería eso tan lindo? De abrazar a su hijo. Pero la Biblia destaca de él: Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí.
el niño servía, o sea, cumplía, ese ministrado hacía tareas ahí en ese templo, hacía oficios que tenían que ver con el oficio de sacerdotes. Gloria al Señor. Pero mientras el chico servía a Dios, dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ese no tenían conocimiento no era que no supieran de las leyes, no era eso. En el Antiguo Testamento esa palabra conocimiento se refiere a una relación íntima, a una relación de práctica. Ellos no practicaban los mandatos de Dios. Ellos vivían una vida de libertinaje. Ellos, como recibían las ofrendas, su papá se hizo ya viejo y ellos no conocieron, porque el texto declara y afirma que no tenían relación con Dios. No tenían ninguna relación, o sea, nunca la tuvieron. Pero como tenían el privilegio de estar ahí, entonces se ocuparon ¿de qué? De celebrar el culto para Dios. Ellos tenían unas ofrendas que llevaban los sacerdotes, la gente, y ellos podían cogerse parte de esas, porque era un derecho propio para los sacerdotes participar de las ofrendas y vivir de esas ofrendas que llevaba el pueblo. Pero estos hicieron todo al revés. Se tenía que llevar la ofrenda y presentarla y llevarla al altar y quemarla, pero estos hacían todo mal. Estos no permitían ni siquiera que se presentara la ofrenda al Señor primero, sino que cogían la carne y se llevaban la carne que a ellos se les antojaba, la que Dios había dicho que era para quemarla. Ellos tenían a unos siervos ahí, iban y la sacaban, y dice la Biblia, así menospreciaban las ofrendas del pueblo de Israel. Pero sumado a eso, tenían otra cosita muy horrible y espantosa, y era que tenían mujeres ahí que se hacían cerca del tabernáculo. Había mujeres, y según lo que se vivía en esa época, pues eran mujeres que practicaban un culto a Baal, y era una práctica inmoral, y los hijos de Elí tenían esa práctica con esas mujeres. Estaban teniendo mujeres ahí, acostándose con ellas ahí en el mismo tabernáculo. Mientras una familia estaba alcanzando la bendición de Dios, otra que tenía la bendición de Dios la había descuidado, porque se confió que sencillamente era hacer las cosas, cumplir con los rituales y listo. Y se confió y se fue olvidando de Dios, hasta el punto que le llegaron las noticias a Elí, porque la murmuración del pueblo era muchísima por la conducta de sus hijos. Y por eso dice la Biblia que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Pero el verso 18 vuelve a contrastar otra vez, dice, y el joven, el versículo 11 dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Pero el versículo 18 dice, y el joven Samuel, ya no era un niño, ya era un muchacho. Pero mira lo que pasa. Mira qué es lo que Dios, por qué Dios puede cuidar y guardar a alguien, bajo qué principio lo hace Dios. Mira, mientras este muchacho también estaba en el templo y era un ayudante ahí, y ahí estaban los sacerdotes, los que tenían esa vestidura de honra, ahí estaba Samuel, este jovencito vestido de una túnica blanca de lino. Él no tenía más hermosura, él estaba así, pero mira lo que pasa. Aunque él veía, porque Samuel no era un tonto, era un muchacho inteligente. Él veía lo que hacían los sacerdotes.
él se daba cuenta que los sacerdotes estaban haciendo cosas malas. Pero él no eligió esa vida. No tenía un papá ahí encima que lo cuidara, que lo amonestara, que lo corrigiera. No había alguien ahí. Pero ¿sabe quién lo cuidaba? Dios. ¿Por qué lo cuidaba Dios? Por la actitud de sus padres. Mira, si usted como padre decide, escúcheme bien, servirle a Dios con integridad, sus hijos van a ir al colegio, sus hijos van a reunirse con gente mala, a sus hijos, a nuestros hijos les van a hacer propuestas terribles para el maligno, los irá a querer meter en cosas terribles y dañarlos. El maligno usará a cualquiera, hasta un mismo joven que asista aquí, para dañarlo. Pero si usted le sirve a Dios con integridad, Él cuidará de su hijo, de su hija. Amén. Porque Dios pesa los corazones y Él dice que honra a los que le honran. Servirle a Dios es lo más grande que puede haber en la vida. Pero hay que servirle con integridad. Por eso a la hora de cuidar nuestra familia, debemos nosotros cuidar cómo le servimos a Dios. Si usted le sirve a Dios con integridad, le aseguro que usted no necesitará andar de policía. Porque esta mañana hablamos del abuso de la autoridad a veces que tenemos. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que hacemos cristianos a los hijos, ¿cierto? Hay gente que aprieta. Yo esta mañana estaba diciendo que había gente, que hay gente que hasta llega al punto que porque he tenido esa gente que me ha tocado lidiar con ellos, que castigan a los hijos para que no vayan a culto, que los castigan porque llegan tarde del culto. ¿Por qué? Porque la vida de algunos de esos cristianos es religiosa. La vida religiosa, claro, la vida que nosotros vivíamos en la religión antigua era 45 minutos de religión, 1 hora y para afuera a salir al libertinaje, ¿cierto? Así era, porque yo también fui allá. Uno no estaba esperando, sino mirando. Y el que iba a leer, como eso está leído, eso es ese ritual es leído. Ahí no hay presencia de Dios, ahí no está Dios, ahí no hay nada. Ahí la persona entra vacío y sale peor. Pero cuando uno viene aquí, puede ser que venga mal, puede ser que venga con dificultades, con situaciones, pero aquí algo pasa. Amén. Por eso yo anhelo que el culto sea con el Espíritu Santo, con presencia de Dios en la vida de la gente. Porque cuando la vida de la gente es tocada por el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Uno sale distinto. Uno no se quiere ir, o yo. Es que donde el ambiente está así del cielo, donde la gloria de Dios se mueve, ¿quién se quiere ir? Amén. Pero hay gente con esas cosas. Sí. Que le tiene límite a Dios. No limite a Dios. No limite a Dios. Yo doy gracias. Aquí la mamá de hermana Angélica anoche ahí, casi a las 11 de la noche, ¿no? Y yo estaba contento, porque estoy orándole a Dios que nos dé gente que ministre alabanza. Esta noche nos faltó el baterista. Estoy pidiéndole a Dios que eso pase.
Entonces que el culto se convierta no solamente en un tiempo, sino que yo pueda decir, yo voy a servirle a Dios. Pero mire la vida de ellos. Elí convirtió la vida de él y la de su familia en una cosa ritual. Pero mientras tanto el joven Samuel ministraba vestido de un efod de lino y le hacía a su madre una pequeña túnica y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y versículo 20 dice: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo. Elí tuvo que ver algo. Tuvo que ver que la gloria de Dios estaba en alguien. ¿Cómo una mujer dejó a su hijo? ¿Cómo una mujer cumplió una promesa y dejó a su hijo y se lo dejó al cuidado de él? Y vio que venía año tras año y era el único hijo, no le vio más hijos. Y dijo, esta mujer tiene que ser una mujer de Dios. Esta mujer merece que Dios la ayude. Y Elí entonces dijo algo. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos. Le dijo a ese hombre, le dije, te dé hijos de esta mujer en lugar del que le pidió a Jehová. Y se fueron y se devolvieron a su casa. Y el verso 21 dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Amén. Le dio 5 hijos más. Amén. 5 hijos más se los dio. ¿Por qué? Porque fue fiel. No la dejó sola. Le dio la bendición. Sabe que si usted quiere que Dios bendiga tu casa, debes hacer lo que Dios te ha pedido. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Pero mientras Elí oía que sus hijos hacían las cosas mal, ¿sabe cómo los amonestó Elí? Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí se dejó envejecer y no hizo nada. Porque el texto dice, era Elí muy viejo. Y ahí fue cuando Elí quiso cambiar su casa. Cuando ya era ¿qué? Tarde. ¿Sí ve que hay un tiempo que es temprano? Ana le pidió a Dios. Ella se dio cuenta que le estaban pasando los años, año y año. Y dijo, esto no va a seguir así. Yo voy a buscar a Dios. Y yo le voy a cumplir a Dios. Ella le pidió un hijo. 1. Y Dios le dio 6 hijos. Porque Dios da más de lo que tú pides.
¿Usted sí cree que Dios es rico en bendiciones? Ese es el Dios que usted tiene. Ese es el Dios que yo tengo. No te dejes envejecer. No dejes para hacer las cosas cuando ya no se puede hacer nada. No te entregues a Dios mañana, entrégate hoy. No dejes para arreglar tu casa mañana. No dejes que tus hijos se vayan de tu casa, para que cuando ya no los tengas, irte a buscarlos. Si los puede buscar ahora, búscalos ahora. Los hijos de Elí y Elí tuvieron un fin muy terrible. Todos murieron. Y el sacerdocio de Elí, Dios lo cortó. Por eso es que ministrar desde aquí no es por ser buen músico, no es por ser buen cantante, es porque vivas. Porque Dios está vigilando y Dios no quitó los hijos de Elí. Años duraron allá. Pero un día Dios dijo: que yo no haga tal cosa. Porque Elí, yo te di la casa de Israel, te puse como príncipe, te entregué las ofrendas del pueblo, te di a tus hijos, y te enteraste desde temprano que tus hijos estaban mal, porque no solamente vivían mal, ellos eran los que ministraban a todo el pueblo. Hicieron pecar a Israel y tú no hiciste nada, te quedaste ahí. Hay que hacer algo ahora. Si tu vida espiritual está menguada, no la dejes así. Deja que Dios te ayude. ¿Alguien la necesita, la ayuda de Dios? Si usted lo decide de corazón, estarás pidiendo una cosa y Dios te tendrá una cantidad de bendiciones. ¿Será que esta noche hay alguien que se quiere reconciliar con Dios? Es la hora. Alguien que siente, que sabe que ha estado lejos de Dios. Pero que Dios lo está llamando. Levanta su mano allá donde está. Aleluya. Levante su mano a alguien que diga: me voy a reconciliar con Dios. Voy a cambiar mi vida. Ya no voy a seguir dando vueltas. Voy a dejar que mi vida sea bendecida por Dios. Te irás para tu casa. ¿Y sabe qué hará Dios? Va a poner sus ojos en ti. Porque cuando Elcana regresó a su casa, Dios se acordó de ellos y los visitó.
Esto es solo de fe y de decisión. Pero si tú lo decides, si hay una visita, si hay un amigo que quiere recibir el evangelio, aceptar a Cristo, levante su mano. Si hay un amigo que no está bautizado, levante su mano y entrégate a Cristo. Quizás usted será el que cambiará el destino de tu casa. ¿Se imagina que Ana nunca pensó que ella iba a ser? Ella pidió fue porque tenía un problema, pero no se imaginó que su hijo Samuel sería el último juez de Israel y el primero de los profetas, uno de los profetas, porque fue dos cosas, juez y profeta. Fue el que ungió a los reyes de Israel. Si usted decide con Dios, no te imaginas las cosas que pueden venir, salir de tu familia. De ahí, de eso que tú dices que es una miseria, que es una situación terrible, Dios de eso hará florecer algo muy grande. ¿Alguien lo cree? ¿Usted lo cree? Oremos a Dios esta noche. Soberano Dios, Dios dulce plaza más. Oh, te adoro, Dios. Te doy gracias, Señor. Alguien va a ser bendecido. Alguien tú le vas a cambiar la vida. Usted ya la vaya más allá. Oh, díselo a Dios con el corazón. Oye, te playas allá. Sí, adora a Dios. Dile a Dios: ya me cansé, mi vida no va a ser igual. No voy a seguir lo mismo. Voy a ser de ti. Te voy a servir. Voy a dedicar mis fuerzas. Voy a dedicar lo que soy para ti. Y te voy a servir. No importa que seas pequeño, no importa que no tengas estudio, no importa que no estés preparado, porque aquí está el que te puede hacer